Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. En la naturaleza hay seres muy, pero muy especiales que cumplen funciones de beneficio al bosque, a los ecosistemas. Por ejemplo, los hormigueros, los perezosos, los armadillos, son seres valiosos para la salud del bosque, de la selva. Hoy vamos a hablar sobre estos seres y para ello vamos a conectarnos con Argentina. Allí nos atiende desde Mendoza la médica veterinaria y bióloga Mariela Superina. Marian, bienvenida. Saludo cordial para usted, Carlos Alberto, para todos nuestros amables oyentes. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, Carlos Alberto. Muchas veces se hace toda una propaganda a seres de la naturaleza que están incluso en África y demás, y eso es lo que vemos en los grandes zoológicos y super series de televisión, pero hay otros que no son tan famosos, pero que realmente son muy importantes para los ecosistemas. Saludemos a Juliet. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué interesante poder hablar el día de hoy de todos estos seres tan fascinantes, pero que muchas veces son tan olvidados. Entonces a nuestra invitada Mariela Superina le damos un cordial saludo y bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme para hablar de esos fascinantes animales. Gracias a usted por aceptar la invitación desde la provincia de Mendoza, que está ubicada en el centro oeste de la República Argentina, al pie del cerro que tiene mucha biodiversidad. Bióloga, le quiero preguntar, ¿cuál considera usted que es esa importancia de la medicina veterinaria en la conservación de la biodiversidad y también en la protección de especies en peligro de extinción? Y es un tema que a veces nos olvidamos porque pensamos en que pierden el hábitat, por ejemplo, o que a los armadillos se los comen, entonces por eso están desapareciendo y nos olvidamos un poco de todo el tema de salud. Pero ahora con la pandemia, en realidad, deberíamos estar un poco más sensibilizados, ¿no? Por cuestiones de salud y también salud animal. Y ahí está la parte importante de la medicina veterinaria en la conservación. Puede haber enfermedades que se transmiten, por ejemplo, de los animales domésticos, del ganado, a la fauna silvestre y puede llegar a extinguirla. O puede haber transmisiones de enfermedades del humano al animal o del animal al humano, claramente. Y todo eso necesitamos investigarlo para poder proteger tanto a los animales como también a los seres humanos. Entonces, esto es una rama de la biología de la conservación que se llama medicina de la conservación, o también ahora se conoce como One Health o una salud. Que ahí consideramos que está todo conectado, la salud de los humanos, la salud de los animales y la salud del ecosistema. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros deforestamos, le cambiamos todo el microclima a esa área. O sea, por ejemplo, talamos el bosque, entonces vamos a tener más sol que llega a la tierra. Entonces va a aumentar la temperatura, va a evaporar más agua. Entonces todo ese clima en ese pequeño parche va a cambiar totalmente. Esto también cambia las condiciones para los animales que están ahí y se empiezan a estresar. Y es como nosotros cuando estamos estresados, que se nos bajan las defensas y podemos enfermarlos más fácilmente. Pasa exactamente lo mismo en los animales. Entonces cuando talamos los bosques, no solo les retiramos el ambiente, el hábitat a los animales, sino también los estresamos. Entonces pueden ser más susceptibles a enfermedades. Y después tal vez nosotros llevamos ganado para que pastoree en esa área deforestada. Y de repente ese ganado tiene contacto con animales silvestres que tienen sus agentes infecciosos, sus patógenos, que tal vez no les causan enfermedades normalmente, pero ahora con ese estrés que tienen por el cambio del ambiente, porque de repente hay ganado, hay humanos, son más susceptibles. Entonces podemos
causar enfermedades en los animales silvestres, pero también que pueden transmitirlos a los animales domésticos, que a su vez podrían infectarnos a nosotros. Entonces, en todo esto está involucrada la medicina veterinaria en la conservación no solo de los animales en sí, sino de toda la biodiversidad y del ambiente. Quiero decirle, doctora Mariela, y es que la felicito porque se ha dedicado a unos seres que son desconocidos, pero que al mismo tiempo son conocidos por su carne. Por ejemplo, el armadillo, se lo comen. También la coraza la utilizaban para hacer charangos, que justamente quedó prohibido por las autoridades de diferentes países en la región andina. Y muchas especies que se están extinguiendo o se han extinguido es porque nos las hemos comido. Y qué importante indicarle a las comunidades lo importante que son los seres como el armadillo, como los perezosos y como los hormigueros. Y que aquí vale la pena romper mitos. Por ejemplo, a el hormiguero y al perezoso se le dice oso hormiguero, oso perezoso, y no son osos, porque pertenecen a un grupo diferente de mamíferos. Hablemos un poquitico de ello para que vamos conociendo a estos seres y al mismo tiempo cuáles son las funciones de estos seres en los bosques, en las selvas, en la naturaleza, y por lo cual no debemos extraerlos de ahí, no debemos dañarlos a la naturaleza para meterlos en una jaula o para acabar prácticamente con la población de individuos que muchas veces en algunos hábitats son muy pocos y hay que respetar su reproducción, hay que respetar su vida. Sí, eso es interesante, ¿no? Que se le dice oso a un hormiguero que no tiene nada que ver. Pero estos nombres y los nombres de muchos animales sudamericanos vienen en realidad de la época en la que los naturalistas europeos empezaron a explorar este continente y se encontraban con animales que nunca habían visto antes porque no existen en Europa y tenían que ponerles un nombre. Entonces el oso hormiguero, por ejemplo, cuando se siente asustado, acorralado, se levanta sobre sus patas traseras y muestra sus grandes uñas que tiene en las manos. Entonces tiene como una postura que los naturalistas conocían de los osos y por eso le decían oso. Pero veían después que con esas grandes uñas rompía los nidos de las termitas y de las hormigas. Entonces, por eso surgió esa combinación de nombre de oso hormiguero. Y en el caso de los perezosos, tienen mucho pelaje y así de lejos se veía como un osito colgado de una rama. Y el primer nombre que se les ocurrió a esos naturalistas fue oso, porque era lo más similar que había a la fauna europea. Pero, como bien dijo usted, Carlos Alberto, no son osos. De hecho, los armadillos perezosos y osos hormigueros forman un grupo de mamíferos muy especial y muy distinto a los otros mamíferos que se llama xenartros. Xenartros viene de xenos y artros, que significa articulaciones extrañas, que son articulaciones adicionales que tienen en algunas vértebras y es lo que los distingue de todos los demás mamíferos. Por eso, uno los mira primero y dice, bueno, ¿qué tiene que ver un perezoso con un armadillo? Pero en la evolución tuvieron un ancestro común hace más de 80 millones de años atrás. Entonces, uno siempre se pregunta cuál es el rol de esos animales en la naturaleza. Y muchas veces al rol, la importancia recién la vemos cuando desaparece una especie. Y esa es la realidad. Los osos hormigueros, por ejemplo, se alimentan de hormigas y termitas. Se ocupan de romper los nidos de las termitas y bajar su población. Entonces, si no tuviéramos esos animales que se alimentan solo de insectos, solo de hormigas y termitas, tendríamos más hormigas y termitas todavía que nos pueden afectar todo el ambiente
e incluso nuestros cultivos. Entonces hay que conservarlos para que sean un biocontrol natural de esos insectos. Lo mismo pasa con los armadillos. Comen principalmente insectos, entonces son nuestros biocontroladores, que gracias a ellos no tenemos que usar insecticidas para controlar todos los insectos que hay. Pero también tienen otras funciones. Los armadillos hacen madrigueras, viven en madrigueras, entonces siempre están escarbando y con eso remueven el suelo, lo sueltan, digamos, lo oxigenan, ayudan a enterrar semillas, entonces con eso regeneramos los bosques, también escurre más el agua hacia capas más profundas de la tierra, entonces eso también es importante para que puedan germinar esas semillas que han enterrado. Y también son verdaderos arquitectos de la naturaleza, porque con esas madrigueras también les dan refugio a otros animales. Entonces, por ejemplo, el ocarro, que es el armadillo más grande que hay, que pesa casi 40 kilos, es como un fósil viviente, y lo van a encontrar, por ejemplo, en los llanos y en la zona amazónica de Colombia, y se hace madrigueras muy grandes. Y hemos visto docenas de especies que utilizan esas madrigueras, o sea, de murciélagos a aves, a osos hormigueros, a los tamandú, a los pequeños, todos utilizan esas madrigueras, entonces les da refugio, por eso también son importantes. Y los perezosos se alimentan solo de hojas. Y también esto es importante para el reciclado de nutrientes. Incluso tienen todo un ecosistema que vive en su pelaje. Así que ellos también tienen su función fundamental en los bosques. Es importante que los dejemos en la naturaleza, porque a veces uno piensa, ay, sería lindo tener un perezosito como mascota. No, porque el perezoso no va a estar feliz. El perezoso no se expresa, no muestra el estrés, pero sufre. Todos los animales silvestres sufren mucho cuando los llevamos al cautiverio, a una casa, donde no vamos a poder alimentarlo correctamente, donde el armadillo no va a poder hacer su madriguera, donde el oso hormiguero no va a poder abrir los nidos de termitas. Entonces, es muy importante esto, que la comunidad entienda que los animales tienen que estar en su naturaleza, en su hábitat natural. Y si queremos verlos, vayamos a disfrutarlos en la naturaleza. Mirémoslo de lejos, pero sin tocarlos, sin sacarse una selfie con un animal, porque para el animal eso no es divertido y lo afecta y lo puede enfermar. Qué interesante este llamado que hace Mariela, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, y nosotros apoyamos, por supuesto, esto, porque debemos decir no compre, no venda, no regale especies silvestres, dejémoslas vivir en libertad, y este es un llamado que hacemos también desde este programa porque es necesario generar conciencia acerca de el respeto que debemos tener hacia la naturaleza. Y qué importante esto que usted menciona. Muchas veces se crean tendencias en redes sociales, el selfie, la foto de dónde está y no caemos en cuenta de que, bueno, de alguna manera los estamos estresando, están en su espacio natural, no se mide muchísimas veces la capacidad de carga de estos lugares. Entonces es necesario que se hable también de este tema y nosotros tenemos una campaña activa y es no al tráfico de especies. Mariela, cuéntenos esto, cómo afecta a los ecosistemas. Y el tráfico de especies afecta al ambiente porque generalmente los ambientes naturales tienen un equilibrio. O sea, hay cierta cantidad de animales que se alimentan de las plantas y otros que se alimentan de esos animales. Si nosotros ahora empezamos a extraer, sacamos un pedazo de ese rompecabezas de la naturaleza y con eso podemos derrumbarlo y no va a funcionar más. Entonces, por ejemplo, con la cacería de armadillo que ha mencionado Carlos Alberto, es algo ancestral. Por siglos se han extraído armadillos
para comerlos. Pero los pobladores tienen una relación cultural ya tradicional con el entorno, con la fauna, y saben que no se matan, por ejemplo, las hembras cuando tienen crías, o sea, hay determinadas épocas en las que no las van a matar y solo comen el animal o matan el animal que ellos van a comer porque necesitan comer. Ahora con el tráfico, el problema es ese, que van y matan todos los animales o capturan todos los animales, no solo uno. Y eso afecta a las poblaciones, que después no se van a poder recuperar de ese impacto que les causamos como humanos. Y ahí está el problema. O el tráfico también para mascotas. Les cuento un ejemplo, el tamandúa, que es el oso hormiguero más pequeño. Ahora como que hay una moda que en Estados Unidos lo quieren mantener de mascota, pero no se crían en criaderos. Entonces los cazadores van, matan a la hembra, se apropian de la cría y esa cría después tratan de alimentarla y llevarla al mercado de mascotas en Estados Unidos. Y nuestras estimaciones es que de 10 crías que se capturan en el campo, solo una sobrevive hasta llegar al mercado de mascotas. Y después no sabemos cuánto tiempo va a sobrevivir. Exactamente lo mismo pasa con los perezosos, que se matan a las hembras para apropiarse de las crías y a esas después las ofrecen en el tráfico de animales o las trasladan de una parte del país a otro para poder venderlo como mascota. Y la gran mayoría de esos animales se mueren. Qué maravillosos son estos seres, los armadillos. Hablemos un poco de ese sentimiento y por lo cual usted está dedicando su vida profesional a él, a este maravilloso ser. Y nosotros hemos dedicado aquí muchos programas al armadillo. Incluso es el símbolo ecológico de muchas fundaciones, de muchas organizaciones. Era el símbolo de la feria ambiental que organizaba Diego Escobar en la ciudad de Cali y Expo Ambiente y muchos otros eventos, porque de verdad que cuando uno habla del armadillo, habla de un ser muy, pero muy especial de la naturaleza. Sí, es un animal muy atractivo porque es tan distinto. Es el único mamífero que tiene esa coraza que está hecha de pequeñas plaquitas de hueso que crecen dentro de la piel. Entonces se van uniendo, pero no por completo, para que tenga esa flexibilidad. Y lo que vemos en realidad son escamas córneas, o sea, es como si se viera la uña de nuestros dedos. Entonces esto les da ese aspecto más de fósil viviente, ¿no? De una cosa muy inusual, que de hecho en el siglo XVII los asociaban con las tortugas, porque claro, veían esa coraza y decían, bueno, tiene que ser una tortuga un poco más extraña porque es el único animal que los exploradores conocían que tenían un caparazón. Y lo curioso es que eso fue en el siglo XVII y hoy día todavía, a veces en las charlas que doy me preguntan si ponen huevos los armadillos, porque todavía la gente los asocia con las tortugas. Así que realmente es importante hablar de los armadillos para aclarar esas cosas. Son mamíferos. Alimentan a sus crías con leches, o sea, las crías maman en esas madrigueras. Y son ese aspecto tan inusual de la coraza también ha servido de inspiración a arquitectos, por ejemplo, o bioingenieros que miran cómo funciona la vida para poder utilizar, por ejemplo, el aspecto de la coraza o esas bandas que les permiten moverse y enrollarse para hacer algo tecnológico, digamos. Entonces es muy atractivo el animal en ese aspecto porque es tan diferente. Doctora Mariela, y quisiera preguntarle, ¿cuántas especies de armadillo existen? En Colombia, ¿cuántas de esas especies hay? Y si varían en color, en tamaño, ¿cuál es el más pequeño, el más grande de estas especies tan maravillosas? En las Américas
Hay 22 a 23 armadillos. Es un poco raro que no les pueda decir como experta cuántos hay, pero ahora con las nuevas metodologías de análisis, por ejemplo, análisis genéticos, estamos descubriendo que lo que antes creíamos que eran dos distintas especies de armadillo, en realidad son una sola, que tiene una pequeña variante tal vez, que se ven un poquito diferente, o que una especie en realidad era un conjunto, un complejo de tres distintas especies. Entonces, bueno, todavía estamos debatiendo un poco cuántas especies tenemos. Pero en Colombia hay 6. Espero que esto no se vaya a cambiar en un futuro cercano, pero por lo que sabemos en este momento son 6 especies. Hay una que es el coletrapo centroamericano que vive al oeste de la cordillera, o sea, más en la zona caribe. El coletrapo se llama así porque en la cola no tiene esas plaquitas de hueso que les mencioné. Entonces tiene como una cola desnuda, también les dicen armadillo de cola desnuda. Son pequeños, pesarán unos 2 a 3 kilos y se los reconoce porque, bueno, tienen orejitas bastante grandes, tienen una coraza gris y en el borde es más rosadito, más claro. Y del otro lado de la cordillera hay otro coletrapo que se ve casi igual. Y de hecho lo distinguimos simplemente por la geografía, por dónde está. Ahora, si ustedes me traen un coletrapo de un lado de la cordillera y del otro, me va a costar identificarlos. Después está el ocarro, que es el más grande de todos los armadillos que tenemos en la actualidad. O sea, de los fósiles sabemos que había armadillos mucho más grandes, hasta hace 10.000 años atrás. Pero en este momento el ocarro es el más grande, que pesa más o menos 40 kilos y su coraza, su cuerpo, mide casi 1 metro de largo. Ese también es gris y tiene esa banda clara alrededor de la coraza. Muchas veces las personas se confunden de especie y encuentran un coletrapo y dicen, ay, encontré una cría de ocarro, lo voy a alimentar hasta que crezca, y no crece sino engorda, porque no es una cría de ocarro sino un coletrapo. Y en realidad es muy fácil distinguirlo porque el ocarro sí tiene plaquitas en su cola. Luego tenemos un grupo de armadillos que se ven bastante similares, que tienen una coraza un poco más alta y generalmente gris. No tienen esa banda en el borde del caparazón o de la coraza que les acabo de mencionar. Y ahí vamos del más pequeño, el cachicamo sabanero, hasta el espuelón, que es el más grande. El sabanerito para mí es el más simpático. Ese pesa 1,5 kilos, 2 kilos, y lo vamos a encontrar en los llanos. Y es una especie que solo existe en los llanos de Colombia y de Venezuela. Así que tienen que estar muy orgullosos porque tienen un animal único, un armadillito único que vive en Colombia. En Venezuela no se lo está estudiando mucho, pero en Colombia en los llanos lo vemos bastante porque sale de día. Entonces está limitado a la zona de sabana, mientras que el que le sigue en tamaño, el armadillo de 9 bandas, que a veces le dicen montañero, ese es un poco más grande, pesará 3-4 kilos. Ese le gusta más estar en los bosques. Y ese lo vamos a encontrar de ambos lados de la cordillera, en la zona amazónica, en los llanos. Pero bueno, ese sale más de noche, es un poco más grande y también hace sus madrigueras y se alimenta de hormigas, de insectos, de escarabajos, etc. Y luego está el más grande de ese grupo que les mencioné, que es el espuelón. En algunos lugares le dicen arracacho, que el espuelón puede pesar hasta 10 kilos. Es un armadillo bastante grande, que su nombre común viene de unas placas que tiene a la altura de la rodilla, que son un poco más grandes. Pero si no, es bastante similar al armadillo de 9 bandas. Del espuelón sabemos casi nada.
Es una especie que se ve muy poco porque solo sale de noche de sus madrigueras y vive exclusivamente en zona de bosques. O sea, para el espuelón es fundamental que protejamos los bosques de la Orinoquía, de la Amazonía, porque sin esos bosques no va a poder sobrevivir. Bióloga, quiero aprovechar que usted también es veterinaria y preguntarle cuál es esa opinión sobre la importancia de la ética y el bienestar animal en la práctica veterinaria para usted. Y es fundamental, ¿no? Es fundamental la ética, el bienestar animal, porque un animal que no está bien, que no se siente cómodo, para decirlo de alguna forma, va a estar estresado y eso le baja las defensas. El sistema inmunológico va a estar afectado y eso lo hace mucho más propenso a tener enfermedades. En la fauna silvestre eso lo vemos mucho, ¿no? Porque no están acostumbrados a la presencia humana, a ser manipulados. Entonces, cuando trabajamos con fauna silvestre, el factor del bienestar es fundamental para nosotros, porque tenemos que tener mucho cuidado para no estresarlo, porque además un animal silvestre estresado puede lastimarse o puede lastimarnos a nosotros. Tratando de defenderse. Entonces, toda esta parte de bienestar animal en la veterinaria es un punto sin el cual no podríamos trabajar, sobre todo con fauna silvestre. Pero también la ética cuando trabajamos con animales domésticos, el bienestar animal es muy importante. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de la producción animal. La calidad del producto, por ejemplo, de las vacas, de la carne, va a ser mucho más alta si los animales crecieron en un ambiente de bienestar, o sea, de no estar estresados y donde se le cubren todas sus necesidades, tanto de alimento como de entorno, de tranquilidad, etc. Estaba leyendo un poco sobre los armadillos, las investigaciones, los estudios que han hecho algunos observadores o especialistas en esta maravillosa especie y dice que el periodo de embarazo en armadillos es largo e inestable, desde varias semanas hasta meses. En la camada hay de 1 a 12 herederos y en situaciones peligrosas la hembra puede retrasar artificialmente el nacimiento del año en 2. Los científicos creen que esta es una reacción al estrés. Esperando condiciones más favorables, el armadillo, por lo tanto, le da a su descendencia una mayor posibilidad de supervivencia. ¿Qué han podido saber ustedes sobre estas curiosidades de este ser tan especial? Sí, exactamente, Carlos Alberto. La reproducción de los armadillos es fascinante. Para darles un ejemplo, el armadillo de 9 bandas siempre da a luz a 4 crías idénticas, genéticamente idénticas, o sea, son gemelos. En todas las camadas vamos a encontrar 4. Y hay una especie en Argentina, la mulita, que siempre tiene de 8 a 12 crías, que son idénticas. Entonces, eso es una cosa muy extraña en la naturaleza porque, por ejemplo, la mujer puede tener un embarazo de gemelos, pero es excepcional. Pero en estos armadillos es en todas las camadas, todos los años. Entonces, una hembra va a tener siempre 4 machitos o 4 hembritas. Pero esto está limitado a algunas especies de armadillos. Hay otras que tienen una sola cría o tal vez 2, excepcionalmente 3, que pueden ser del mismo sexo o de distintos sexos. Entonces hay bastantes diferencias entre los distintos armadillos. Y de hecho hay especies de las que no sabemos nada de su reproducción porque es tan difícil estudiarlo, porque las hembras dan a luz dentro de las madrigueras, entonces generalmente no vemos nada. Entonces, estudiar la reproducción generalmente se hace en condiciones controladas, en zoológicos, por ejemplo, donde se puede observar los animales de mejor forma. Y ese caso que usted mencionó, de que pueden retrasar
el parto, digamos, la implantación en realidad del óvulo fecundado, se ha observado en el armadillo de 9 bandas. ¿Por qué sabemos tanto de esa especie? Porque en los años 70 se descubrió que es susceptible a la lepra. Entonces, como la lepra, el agente que causa la lepra, no se puede cultivar en un medio de cultivo en laboratorio, empezaron a utilizar a los armadillos de 9 bandas en el sur de Estados Unidos para hacer investigación sobre lepra. Y para eso necesitaban saber lo más posible sobre la fisiología, sobre el sistema inmunológico, sobre la reproducción de los armadillos. Y ahí vieron que la gestación, la preñez, es mucho más larga que en otros armadillos. Entonces empezaron a investigarlo y vieron que se reproducen, o sea, se juntan macho y hembra en una época, pero después la hembra interrumpe o frena, digamos, el desarrollo de su feto, para que después nazca en una época de condiciones ambientales ideales, porque la hembra tiene que amamantar a sus crías y necesita mucha energía, comer mucho para poder producir esa leche. Entonces, por eso se llama implantación retardada o retrasada. Entonces, es un fenómeno que vemos en algunos armadillos. Ahora, con eso la investigación de lepra, les pasó que, pequeño problema, el armadillo de 9 bandas se negaba a reproducirse en cautiverio, en los bioterios o en los laboratorios. Entonces, capturaban hembras preñadas y las llevaban al laboratorio. Y ocurrió que una hembra o varias hembras tuvieron cría 1 año después de la captura, pero nunca estuvieron en contacto con un macho. Entonces empezaron a investigarlo y descubrieron que esa implantación retrasada se podía retrasar 1 año o en algunos casos incluso 2 años si se estresa al animal justo en el momento que normalmente ocurriría esa implantación del óvulo fecundado. Es muy inusual, o sea, la reproducción es muy loca en estos animales. Queremos agradecerle a usted, doctora Mariela Superina, desde Mendoza, Argentina, que nos haya atendido hoy para entender un poco más sobre los armadillos, estos seres tan maravillosos que debemos cuidar, debemos preservar, debemos cuidar sus hábitats. Son seres que están manteniendo la vida en el bosque. Muchas gracias y lo mejor de lo mejor, doctora Mariela Superina. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que los oyentes hayan aprendido un poquito y sobre todo que se hayan entusiasmado por aprender más sobre la fauna que los rodea. Miren afuera la belleza que hay en la naturaleza, que a veces no nos damos cuenta de lo fascinante que es. Quería preguntarle, doctora Mariela Superina, ¿tienen ustedes página web donde hayan publicaciones para leer, para investigar, para conectarse con ustedes, con sus investigaciones, con sus estudios? Sí, pueden visitar el programa de conservación y manejo de los armadillos de los llanos en omacha.org, que es la página web de la Fundación Omacha. Y también el grupo de especialistas tiene una página web con mucha información en español, portugués y en inglés, que se llama xenartrans.org porque se llama xenartros esos animales tan inusuales. Tenemos un canal de YouTube que les recomiendo, que también divulga sobre las distintas especies. Tenemos videos animados, tenemos entrevistas, webinars, etc. Pues muchas gracias. Estaremos entonces conectados con todos estos estudios tan maravillosos para entender, para comprender un poco más especies tan especiales como el armadillo. Gracias. Lo mejor de lo mejor para usted y todo su equipo interdisciplinario que trabaja en la investigación y en la difusión por la conservación. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. El medio ambiente necesita de ti. Gracias. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora
Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora que nos transmite a través de las ondas de amplitud modulada y también a través de los diferentes medios digitales. Debemos entender y comprender que respetar los seres de la naturaleza siempre significará respetar la vida, el equilibrio, no solamente de nosotros, sino también de las futuras generaciones. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. Nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno.